Hola, espero estar grabando. Quiero platicar con ustedes sobre los retos y alcances de los indicadores de la sustentabilidad ambiental. Ese chanfle de que diga sustentabilidad y ambiental en otra letra es porque cuando hice esta presentación en el 2014 para la UNAM, era importante hacer ver que es diferente indicadores de sustentabilidad que indicadores ambientales. Y por eso les puse sustentabilidad ambiental, porque la sustentabilidad en general es una cosa, los indicadores ambientales son otras y la sustentabilidad ambiental es otra. No vamos ahorita a entrar a esa discusión, pero es para explicarles un poquito ese contexto. Entonces, bueno, pensé que podría ser de interés que comentarles esta presentación que hice y trataré de poner otras. Y aquí pueden ver ustedes que dice que es una de tres. Voy a la dividí en tres partes. Esta es la primera y espero que no lleve mucho tiempo. En esta, lo que yo quisiera plantearles es cuáles son los alcances y las limitaciones precisamente de los indicadores de sustentabilidad, y por eso son sus retos. Y para eso parto de lo señalado por Stephen Hawking y Leonard Mlodinow en un librazo que se llama El Gran Diseño. Algún día lo lograremos hacer que esté ahí en la oficina para que lo puedan ver, en donde el gran Steve Hawking señala y dice: no hay imagen ni teoría independiente del concepto de realidad. Así, señala él, adoptaremos una perspectiva que denominaremos realismo dependiente del modelo. Es decir, uno tiene un concepto de realidad en cualquier momento y va a ver la realidad con base en ese modelo. No está la realidad ajena a un modelo, cada uno de nosotros ve la realidad con su modelo y vamos compartiendo el modelo, y por eso nos vamos poniendo de acuerdo en muchísimas cosas y avanzan las civilizaciones a partir de que los diferentes grupos tienen sus modelos. El propio Steve Hawking en ese libro señala que, por ejemplo, el modelo del mundo maya les funcionó para más de 1000 años. O sea, tenían su modelo, le fueron haciendo ajustes, pero les servía para vivir. Es el ejemplo que utiliza. Entonces el modelo es algo que nos sirve para estar interaccionando entre nosotros y con la realidad, para incidir en ella, y cuando tenemos algún tipo de discrepancia entre la realidad y el modelo, pues hay que ajustar el modelo y echar más teoría y etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esa relación entre el modelo que tenemos de la realidad y la realidad misma, y tiene que haber mucha armonía entre ellos para entonces poder eh, hacer lo que está en el gráfico. O sea, yo miro una realidad y si tengo un concepto en el cual la Tierra es plana y está sobre una tortuga, lo voy a entender de una manera, pero la propia realidad me va haciendo cambiar a lo largo de la civilización de que no, que en realidad la Tierra es más o menos redonda y gira alrededor del Sol, y etcétera, etcétera. Y vamos cambiando así de las leyes de Newton, que era fuerza igual a masa por aceleración para la mecánica clásica y que sirve para la mecánica clásica, ya no es útil cuando vamos a ver o tratar de entender las partículas elementales y más chicas que las elementales, y necesitamos de otras herramientas como la mecánica cuántica, donde ya las leyes de Newton no nos sirven mucho. Entonces, tener claro pues que tenemos un modelo, y hay una frase de un, creo, norteamericano, no sé si fue inglés, que dice: all models are wrong. Es decir, todos los modelos están mal. Y luego dice: pero algunos son útiles. Pero entonces se trata de que sabemos que los modelos son limitados, nos ayudan a entender la realidad y la vamos modificando. Y es muy importante para avanzar hacia entender cuáles son los alcances y las limitaciones de los indicadores. En síntesis, todo esto que acabo de decir quiere decir ver para caminar. Si nosotros queremos caminar, tenemos que ver.
en el sentido genérico de la palabra. Sabemos que hay gente que no tiene vista y toca las paredes, pero digamos en términos genéricos es estar atentos para retroalimentarnos y poder seguir avanzando. Ese es el sentido de la frase. Después les quiero comentar lo que señala Daniel Innerarity en un libro que se llama La democracia del conocimiento, que es otro librazo, que nos ayuda a entender el espacio donde nos movemos cuando hablamos de información, datos, conocimiento, sabiduría y eso de una manera muy sencilla, sobre todo para que tengamos presente cuestiones que no son triviales y que a veces las damos como por entendidas. Entonces es importante tener claro, por ejemplo, como dice él, que no hay información sin interpretación. Puede haber datos, pero si no hay quien lo interprete o si no los puedo interpretar porque no tengo una pregunta adecuada o ni siquiera tengo una pregunta, pues eso es un dato que anda por ahí volando y que no puede decir nada. Necesito una interpretación para que entonces el dato sea información. Incluso ahora yo pienso, o hay quien lo ha señalado ahora que tenemos todo el ciberespacio, que hay un montón de datos o hay quien le llama información potencial en las redes y en los libros de estadísticas y en quién sabe cuánta cosa, que es información potencial, le llaman, es decir, es información que todavía no está interpretada, o sea, no es del todo información. Puede ser información, pero todavía no es. Hasta que alguien la tome, la interprete, la haga suya y actúe en consecuencia. Entonces, eso que era información potencial se convierte en verdadera información, información utilizada, información. Entonces, eso es importante porque a veces pensamos que con que pongamos cosas en internet o que hagamos libros de estadísticas o hagamos libros, ya cumplimos. No, eso nada más es información potencial mientras no ocurre el proceso de comunicación con quien puede hacer, tomar esa información potencial y convertirla, usarla, transformar su manera de hacer las cosas para que entonces muy importante ese concepto. Y el que sigue es bien claro. En una sociedad de conocimiento el enemigo es el exceso. Se ha caído en la idea de que cuando más información tengamos, que a veces son datos, más datos, más datos, más datos, mejor. ¿Y para qué queremos datos que no se puede, que no interpretamos o que no nos dicen nada? También dice Nerarity, aunque no lo puse aquí, que vivimos en la época del arte de seleccionar la información para generar conocimiento. O sea, no se necesita, de repente, es que no hay suficiente información, es que no hay suficiente, no. Puede ser que haya más de la cuenta. El chiste es saberla seleccionar y no perderse en ese mundo y en ese mar, en esos océanos de datos. En ese sentido, pues la gestión del conocimiento es algo más que la elaboración de datos. Es intercambio de información, es diseño de conocimiento, que es lo que venimos diciendo. Podemos elaborar datos y datos y datos. Incluso, por ejemplo, eso, quizá bajo mi responsabilidad, hemos hecho algo de eso ahí en la OA, de ir y generar datos. ¿Y para qué diablos sirven esos datos? Pues si no tenemos un marco de conocimiento, si no hacemos intercambio de información, si no ayudamos a ver por qué eso puede diseñar conocimiento, pues no es demasiada utilidad ni nos enriquece. Y entonces hay que tomarlo en cuenta y yo lo veo autocríticamente en ese momento. Ahora, también puede pasar lo contrario, que resulta que aunque hay un montón de datos, no están los que necesitamos porque ni siquiera observamos lo que queremos, lo que es necesario observar. Normalmente observamos lo que podemos observar, pero a lo mejor lo que podemos observar no es lo que necesitamos observar. Pero, como dice la frase que sigue, no se dedica tiempo y recursos a pensar cuál es la información que se necesita y con qué instrumentos se deben de obtener. Y ahí vamos, así se hace siempre, lo seguimos haciendo y no nos cuestionamos y a lo mejor
Estamos pepenando información que no es útil y con instrumentos que no son útiles, y esto hay que estarlo reflexionando. No es que no dejemos de hacer lo que hacemos, sino que hay que estar pendientes en cada caso, siempre buscando ser creativos, buscando innovar cómo lograr hacer las observaciones necesarias, no las que sabemos hacer nada más. Esto nos lleva, si no seguimos estos caminos, a que solemos tener una profusión de datos irrelevantes y sin sentido. Y entonces utilizamos indicadores triviales que no sirven para mucho, y ese es un conjunto de datos que él llama tontos. ¿Qué es lo que necesitamos? Solo hay información cuando un sistema observador dispone de criterios de relevancia y es capaz de conferir a los datos una relevancia concreta. O sea, habíamos dicho, solo hay datos cuando interpreto los datos, es cuando se convierte en información, y eso tiene que ser cuando tengo criterios de relevancia según lo que voy a hacer y le puedo ver que ese dato, por qué se convierte en información, porque entonces me están contestando preguntas o me dice cosas más allá de lo que mire, como por ejemplo la pérdida de cobertura forestal, que es muy clara. Si pierde cobertura forestal en N unidades, dejó de haber hábitat, dejó de haber suelo espacio que proteja el suelo para que no se erosione, dejó de haber hábitat para plantas y para flora y fauna, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos dice más de lo que se mide. Entonces, hay que tener eso presente. También es muy común que llegamos con nuestro USB y dice, pásame información, pásame tu información, pásame unos shapes, pásame unos cuadros. Eso se llama transporte de datos, dame unos datos, ni siquiera, como dice abajo, un buen intercambio de información solo es posible cuando los actores se toman la molestia de comparar sus criterios de relevancia y hablar un mismo lenguaje. Entonces sí hay intercambio de información y no nada más transporte de datos. Eso ocurre muchísimo. La gente está ávida, como veíamos en el exceso de datos. Dame tus datos, dame tus datos. Pero ni siquiera le preguntamos por qué pediste esos datos, qué analizaste esos, cuál es tu marco conceptual de tus datos, cuál es la mía, cómo le podemos hacer. Es pues la comunicación lo que dimensiona realmente y lo que hace que un dato pueda ser información y de ahí conocimiento. Por último, de esta parte, entonces, dice él, lo que se necesita son diseñadores de conocimiento que hagan de la información algo inteligente, que la conviertan en saber. El trabajo más creativo es el de procesar la información. Programar y diseñar espacios comunicativos tiene mucho más valor que el trabajo mecánico. Y eso es lo que yo creo que a lo que debemos de aspirar, a ser diseñadores de conocimiento con base en eso. No es fácil, no es de la noche a la mañana. Yo llevo décadas y no logro llegar, pero hay que tenerlo como fin. Y pues con eso terminamos la primera parte de estas tres sobre retos y alcances de los indicadores. Y ahora tengo que ver dónde